como que debo tener... Muy bien, continuamos entonces. Continuamos entonces con el desarrollo de la audiencia de juzgamiento dentro del proceso que se adelanta por el señor Gustavo Sánchez Herrera contra Colpensiones y Porvenir, dejando constancia que en el día de ayer por problemas técnicos la última sesión de audiencia no quedó grabada, por lo tanto la vamos a volver a realizar. En la última sesión de audiencia quedamos en que se le concediera el uso de la palabra a las partes para el contrainterrogatorio a la señora testigo. ¿La señora testigo me escucha bien? Sí, perfecto, señor juez. Entonces, iniciamos el contrainterrogatorio con el apoderado de Porvenir. Gracias, señoría. Bueno, le pregunto a la testigo que indique al despacho si estuvo presente cuando el actor se afilió al Fondo de Pensiones Horizonte. Sí, yo recuerdo, yo era asesora de parques nacionales con el Inderena y se estaba haciendo como la liquidación del Inderena, entonces hacíamos una serie de reuniones en diferentes partes del país, ciudades del país donde había parques nacionales. Y recuerdo que habían pedido, había Manizales en la sede del Inderena y habían pedido una solicitud para que en esa reunión, como había varios jefes de parque y funcionarios del Inderena, ahí le pudiéramos dar un espacio como de 15 minutos al fondo privado para que explicara de qué se trataba. Entonces ahí recuerdo que fue una reunión con los jefes de parque y otros funcionarios, donde estaba Gustavo, estaba yo y otros jefes. Y ahí la persona del fondo nos explicó que en una reunión abierta, que era el fondo, cuáles eran como los beneficios, que era pasarse en ese tiempo del Seguro Social a un fondo privado. Y ahí entonces estuve en esa charla y recuerdo que si bien yo no me pasé, me acuerdo que Gustavo sí estuvo ahí firmando un formulario que le entregaron para hacer ese traslado. Ok. Anteriormente usted le había indicado que al despacho que esa charla había durado alrededor de 15 minutos en la que le daba a conocer ciertos beneficios. ¿De qué beneficios le hablaron en esa charla? Bueno, a ver, yo me acuerdo. Bueno, uno que me llamó mucho la atención y que siempre me acuerdo es el que uno se podía pensionar con una edad, no tenía que esperar la edad normal de pensión, sino se podía pensionar antes. También que uno podía retirar la plata que tenía ahorrada, se la entregaban a uno. Que el Seguro Social estaba quebrado o algo así, y pues que era como era el gobierno, entonces que estaba quebrado y que eso se iba a terminar y que íbamos a perder la plata que ya teníamos allá. Y a ver, la otra era... ¿Le indicaron que la edad de pensión podía ser antes de tiempo? Sí, sí. Sí, que era antes de tiempo y que no tenía que esperar hasta eso, sino que uno más joven se podía pensionar. Ok. ¿A usted le consta que al señor Gustavo Sánchez lo obligaron a firmar ese formulario? No, a nadie estaban obligando, simplemente pues la gente oyó la charla y definió pues de acuerdo a lo que nos dijeron si se pasaba o no se pasaba. Ok, listo. No más preguntas, señoría. Afuera de protección. Sí. Sírvase informar si usted fue testigo presencial del momento de la firma del formulario de afiliación del actor al Fondo de Pensiones Privado.
Como le dije, estamos en una reunión con varias personas y las personas que tomaron la decisión se acercaron a la persona que estaba explicando eso, les entregaron un formulario y ahí firmaron los que se estaban pasando al fondo privado, firmaron ahí, entonces yo estaba en esa reunión, pues en ese mismo espacio, mejor dicho. Ok. Sírvase informar si el, si esta explicación que recibió el señor Gustavo Sánchez fue individualizada o colectiva para el grupo de personas que asistieron a esa cita, a esa reunión. No, fue una reunión grupal. Era en un salón, nos explicaron a todos de qué se trataba el tema de los fondos privados. Indique si dentro de esa explicación que usted y el señor Gustavo Sánchez recibieron, se les explicó que las cotizaciones que haría el señor Gustavo Sánchez irían a una cuenta de ahorro individual y tendría esta cuenta rendimientos financieros. Sí, pues que los aportes que uno tenía que hacer, entonces eso entraba en una cuenta individual de cada persona. Y le explicaron que, a contrario censo, en Colpensiones, los aportes que hace cada afiliado hacen parte de una cuenta colectiva de todos los afiliados. No recuerdo que nos hayan explicado eso. Le explicaron al señor Gustavo Sánchez en esa reunión en la cual usted asistió que él podía hacer aportes voluntarios con el propósito de incrementar su expectativa pensional o de retirar en fecha posterior esos aportes para algunas necesidades específicas para los cuales estaba permitido el retiro de esos aportes voluntarios. No, de ahorros voluntarios no nos dijeron absolutamente nada. Lo que sí nos dijeron era que nosotros podíamos retirar la plata, así, muy general nos dijeron que podíamos retirar la plata. Bien, le explicaron en esa reunión colectiva en la cual asistió usted y el señor Gustavo Sánchez, que en caso de fallecimiento del señor Gustavo Sánchez, si no dejaba personas con capacidad para pensión de sobreviviente, podían heredar esos ahorros efectuados en su cuenta individual las personas que tuvieran vocación para heredarlo. No recuerdo. La verdad. Eso fue como en el 94, imagínense, acordarse uno ya específicamente qué nos dijeron. Yo lo que me acuerdo es las ventajas que nos dijeron, como se lo expliqué al abogado anterior. Le explicaron que en el fondo de ahorro privado la pensión se generaba de acuerdo al capital que tuviese ahorrado, mientras que en Colpensiones el valor de la pensión se generaba conforme los aportes de los últimos 10 años. No. Le explicaron en esa reunión la posibilidad de que las personas que tomaran la decisión de afiliarse al fondo de ahorro privado tenían la opción del derecho de retracto que podían ejercer dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que tomaron la decisión de afiliarse. No nos dieron esa información. Bien, no tengo más preguntas. Colpensiones, ¿desea hacer uso del contrainterrogatorio? Sin preguntas, su señoría. Bien, no existiendo más pruebas que practicar dentro de la etapa de juzgamiento, se declara cerrado el debate probatorio y pasamos a la etapa de alegatos
concediéndose un término de 5 minutos a cada parte para que presente su alegato de conclusión. Iniciamos con la parte demandante y luego las demandadas. Gracias, su señoría. Su señoría, teniendo en cuenta la declaración rendida por el demandante, el señor Gustavo Sánchez, así como el testimonio escuchado en la presente diligencia de la señora Marcela Cano, así como el destacado vacío que existe por parte de la administradora de fondos privados Porvenir S.A. y Protección S.A., quienes no probaron dentro del presente proceso hubiesen brindado una información completa, clara y precisa al afiliado al momento de que éste consintiera su traslado ante la administradora por ella administrada, solicito sea declarado la ineficacia del traslado desde el régimen de prima media hacia el régimen de ahorro individual con solidaridad. Su señoría, en el proceso que nos ocupa el día de hoy, es de tener en cuenta que en el interrogatorio absuelto por el representante legal de Porvenir, así como el absuelto por la representante legal de Protección S.A., quedó totalmente demostrado que no cuentan con material probatorio, teniendo ellos la obligación del mismo, solamente aportan al expediente un formulario de afiliación, el cual no es suficiente para demostrar que efectivamente existió un consentimiento informado para dar este paso del traslado de un régimen al otro. Ahora, se puede extraer del representante legal de Porvenir cuando surgió su interrogatorio que la información fue únicamente verbal, que efectivamente hoy representan o son los mismos que Horizonte S.A., quienes fueron los que brindaron esa falsa información al señor Gustavo Sánchez. De igual forma, cuando se le preguntó a este sobre las desventajas que podría tener el afiliado de afiliarse a este fondo privado de pensiones, manifestó que sí le habían informado las desventajas, pero en el momento que se le preguntó puntualmente que enunciara cuáles eran las desventajas que le había suministrado, no hizo referencia, sino que respondió de manera evasiva, manifestando de que toda la información estaba prácticamente consignada en el formulario. De igual manera, del interrogatorio absuelto por la representante legal de Protección, quedó totalmente claro que la información única fue verbal y, como así mismo lo manifestó la doctora, no se registra ningún documento probatorio, tan solo el formulario. Caso contrario está, su señoría, en lo expuesto por el señor Gustavo Sánchez y la testigo, la señora Marcela Cano, que si bien es cierto, fue tachada de testigo sospechosa, esta tacha no está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que coincide todo lo expuesto por la señora Marcela Cano en relación a tiempo, modo y lugar del momento en cuanto se realizó el traslado inicial de régimen, que es del cual da fe la señora Marcela Cano. Nosotros, como parte responsable con el proceso, la traemos a este tipo de proceso, siendo la carga probatoria por parte del fondo. Nosotros como parte responsable para con la administración de justicia, pues brindamos esta herramienta para que pues la consecución y el desarrollo de la misma sea más justo posible. En el interrogatorio absuelto por el señor Gustavo Sánchez quedó claro la información que se le brindó, que era principalmente que iba a tener una pensión más alta, que el seguro social iba a desaparecer, que se podía pensionar a menor edad, pero no le explicaron en ningún momento cómo. Manifestó en diferentes oportunidades que es que siempre confió en la información que le fue brindada. Aparte de eso, que no se les puso el tema sobre los aportes voluntarios que podría hacer para así de pronto lograr incrementar su mesada pensional. Testimonio que fue ratificado en su totalidad
por la señora Marcela Cano, quien manifestó haber recibido la misma información por parte de los asesores de Horizonte S.A. en el año 1994. De esta manera, su señoría, teniendo en cuenta pues toda la jurisprudencia expedida recientemente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solicito sea declarada la ineficacia del traslado del señor Gustavo Sánchez desde el régimen de prima media hacia el régimen de ahorro individual. Gracias. Apoderado de Porvenir. Gracias, su señoría. Siendo la oportunidad procesal pertinente, me permite alegar de conclusión en los siguientes términos. Primero que todo, debe dejarse en claro que el hoy demandante estuvo afiliado a la AFP Horizonte, hoy Porvenir, mediante formulario suscrito en el año de 1994. Este acto de afiliación de traslado de régimen, además de ser libre y voluntario, implicó la aceptación de las normas, procedimientos y requisitos establecidos para el régimen al cual pertenece Porvenir S.A., en este caso el régimen de ahorro individual. Debe dejarse claro que el actor no hizo uso de la amnistía que se manifestó el día 28 de enero del año 2004 por los diarios de amplia circulación nacional y distintos medios de comunicación. En el caso de la referencia, no es posible hacer un traslado ahora, puesto que se encuentra el actor incurso en la prohibición de traslado de régimen de que trata el literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 del 2003, cuando esté a menos de 10 años para cumplir las edades de pensión, como en el caso del demandante. Por otra parte, en cumplimiento del deber legal de información a los afiliados al régimen de ahorro individual, las administradoras no tenían ninguna obligación diferente a brindar toda la información necesaria de manera completa, tal y como aconteció, y atender las inquietudes que los potenciales afiliados pudieran tener, pero de ninguna manera podían mantenerse constancia escrita de las asesorías, ni mucho menos las proyecciones, lo cual se establece por la Superintendencia Financiera mediante conceptos elevados en el año 2015, precisamente el 29 de diciembre. Sobre este particular, debe advertirse que no obstante la existencia del deber legal de asesoría, solo hasta la expedición de la Ley 1748 del 2014 y el Decreto 2071 del 2015, es claro el deber legal de las administradoras de fondos de pensiones de poner a disposición de sus afiliados las herramientas financieras que le permitieran conocer las consecuencias de su traslado. Por lo que en vigencia del Instituto de Seguros Sociales, los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones, la asesoría podría no contener las ilustraciones correspondientes a la favorabilidad en cuanto al monto de la pensión. Además, revisado el sistema de Asofondos, se puede observar que el actor ha estado en distintas administradoras de régimen de ahorro individual, como lo es Horizonte, Protección, Colpatria y hoy Porvenir S.A., lo que demuestra la intención del afiliado de permanecer a este régimen y cuando ya ve que no le beneficia encontrándose en la provisión legal, este decide trasladarse cuando se encuentra inmerso en la prohibición legal. Además de esto, de las pruebas practicadas en la presente audiencia, eh, eh, se puede concluir que el actor, sus aspiraciones son simplemente dinerarias, que no ha realizado ninguna proyección ante Colpensiones para saber cuál va a ser pues su, su beneficio. Además de esto, el testigo llamado a juicio manifestó que en el momento de la charla se le dio a conocer que la mesada pensional en el RAIS era aún mayor, que la edad de la pensión era antes de tiempo, que se podría retirar el dinero ahorrado, es decir, obrando la figura de la devolución de saldo, que la afiliación no fue obligada, es decir, manifestando su consentimiento libre y voluntario, lo que da cuenta que sí hubo pues una charla en la que se dio a conocer los beneficios que contenía el RAIS. Así las cosas, esta afiliación deviene eficaz, por lo que es totalmente válida y no da lugar a que se declare ineficaz dicha afiliación. Por toda la anterior, y en base a estos argumentos, solicito a su señoría que absorba mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Apoderado de Protección.
Gracias, señor juez. Estando en el momento procesal, presento a ustedes mis alegatos de conclusión para que sea absuelta mi representada de todo cargo y condena dentro del presente proceso. La afiliación del señor Gustavo Sánchez Herrera a protección fue efectuada de manera libre y voluntaria, hecho que se acredita con la firma del formulario de afiliación que en su momento fue diligenciado por el actor, cumpliendo así las exigencias del decreto 692 del 94, artículo 11, que señala cuáles son los requisitos para que un formulario de afiliación en un fondo de ahorro individual sea considerado válido, razón por la cual la afiliación del actor se presume legal. Además, cabe destacar que mi representada pudo acreditarse en el presente proceso, ofreció al actor una asesoría adecuada, a pesar de que el actor en el interrogatorio de parte lo niega. Bien es cierto que la testigo llamada al proceso sí puede dar fe de todas las explicaciones que se le brindaron cuando se hizo la afiliación al régimen de ahorro individual. En consecuencia, sí cumplió mi representada el deber legal de información que le asiste para con el afiliado actor en el presente proceso. Y todo ello obedece a que previo a cualquier tipo de afiliación, mi representada ofrece una asesoría acompañada de profesionalismo y transparencia, las cuales están orientadas a un profundo estudio del sistema de pensiones y el marco legal que regula el mismo. Y esto se constata pues en lo que acabo de manifestar respecto del interrogatorio surtido a la testigo. En este caso, señor juez, si el actor no tomó la decisión de regresar al régimen de prima media en el momento en que aún podía retornar, su descuido no puede ser atribuido a protección, pretendiendo ahora una ineficacia de la afiliación. En esa misma línea, protección no puede asumir la falta de diligencia y cuidado del demandante frente a la administración de sus negocios. En este caso, tratándose de su propio ahorro de pensiones, pues según lo contempla la reglamentación vigente en materia de traslados, el actor tuvo hasta el 18 de septiembre del 2006, justo antes de cumplir los 52 años, para trasladarse entre regímenes pensionales y por falta de cuidado no lo hizo. En cambio, tal como fue mencionado, el demandante se trasladó a otros fondos de pensiones ratificando su determinación de pertenecer a este régimen de pensión. Finalmente, señoría, destaco que para protección la ineficacia del traslado deprecada por el actor es improcedente por cuanto éste actualmente no se encuentra afiliado a esta administradora de pensión. Dicha afiliación se dio entre el 19 de marzo del 98 al 24 de mayo del 99, fecha en la cual se hizo traslado de aportes hacia Porvenir, siendo este el fondo al cual se encuentra válidamente afiliado. En esos términos, señor juez, dejo sentados mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Para Colpensiones. Gracias, su señoría. Como apoderada de la parte demandada a Colpensiones, presento mis alegatos de conclusión, inicialmente oponiéndome a todas y cada una de las pretensiones de la demanda con base a las siguientes consideraciones. Es evidente que en el caso de Marras no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de mi representada en la decisión del afiliado del traslado del régimen. Antes bien, no existe fundamento alguno para que esta administradora impida que sus afiliados en ejercicio de sus derechos fundamentales soliciten el cambio de régimen de prima media del RAIS, en cuyo caso se presume que dicha solicitud es espontánea y debida a un minucioso estudio hecho por parte del afiliado. Si bien es cierto, su señoría ha revisado la declaración de parte rendida por el demandante y los testimonios rendidos por la señora, por la testigo, se pudo evidenciar que el demandante se trasladó del régimen de prima media al de ahorro individual de manera libre y voluntaria y no existió coacción por parte de los asesores de los fondos privados en ese momento, tal como lo ha manifestado el señor. También se pudo evidenciar que hasta la fecha no ha solicitado ningún tipo de simulación pensional, ya sea el régimen de prima media o el de ahorro individual, con el fin de determinar si las mesadas que reciba un régimen u otro, sin determinar cuál de las mesadas se pueda recibir en alguno de los dos regímenes,
sea más beneficiaria para su caso. En cumplimiento también a la Ley 797 del 2003, en su artículo segundo, literal E, tenemos que el señor Gustavo se encuentra dentro de la prohibición de los 10 años para trasladarse del régimen, teniendo en cuenta que una vez revisada la historia laboral, el señor nació el 1 de septiembre de 1954 y a la fecha cuenta con 66 años de edad, no siendo posible el traslado al régimen de prima media como lo solicita en estos momentos. Además, es importante tener presente que según la circular 019 de 1998, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció que cuando el afiliado decida trasladarse de régimen o de administradora, expresará su voluntad mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o ante la nueva entidad administradora, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre el particular. Tenemos que en el caso concreto el señor demandante no solamente firmó el formulario ante un fondo privado, sino que ha tenido varias afiliaciones a estos fondos privados, por lo que demuestra que ha estado conforme a lo brindado por estos fondos privados para al momento de manejar sus ahorros en esta entidad. En virtud de lo anterior, no es procedente, señoría, anular la afiliación por cuanto el traslado realizado por el señor Gustavo Sánchez Herrera se efectuó ejerciendo su derecho a libre elección del régimen de manera directa y voluntaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 en su artículo 13, literal B. Por lo anterior, Colpensiones no puede asumir la carga del error ajeno, dado que velar por la buena administración de los recursos del régimen de prima media es su principal misión en estos casos. Por lo anterior, su señoría, le solicito que, dado el caso, se imponga condena ante mi representada, solicito respetuosamente se absuelva de las costas del proceso, teniendo en cuenta que somos un tercero en el mismo y no hubo ni se existió ningún tipo de información por parte de mi representada hacia el demandante para que él decidiera trasladarse del régimen. De esta manera dejo sentados mis alegatos de conclusión, solicitándole respetuosamente absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Bien. Escuchados los argumentos de las partes, procede el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta a proferir la sentencia que en derecho corresponde dentro del radicado número 47.001.31.05.004 2019-005100, adelantado por Gustavo Sánchez Herrera contra Colpensiones, Porvenir y Protección. Solicita el demandante se declara la nulidad del traslado que se realizó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. Como consecuencia, pretende se condene a la administradora del Fondo de Pensiones Porvenir a trasladar a Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del demandante como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de las aseguradoras con todos sus frutos e intereses, como le pone el artículo 1746 del Código Civil, que reposan en la cuenta de ahorro individual del demandante. Asimismo, solicita se condena por presión y afiliar nuevamente al demandante al régimen de ahorro de prima media con prestación y recibir todos los valores que hubiese cotizado el demandante. Para efectos de fundamentar sus pretensiones, afirmó que nació el 18 de septiembre de 1954, que ha cotizado más de 1.700 semanas en el Sistema General de Seguridad Social en pensiones, cotizando el régimen de prima media con prestación definida, como el régimen de ahorro individual, teniendo como fecha inicial de afiliación al régimen de prima media el 13 de mayo de 1981. Que en el año 88, asesores de protección del Fondo Horizonte lo contactaron a fin de obtener su traslado al régimen de ahorro individual. Posteriormente, la AFP Porvenir le ofreció condiciones aún mejores que las que tenía el fondo privado,
al que se encontraba en el momento. Protección, perdón. Señala que para obtener su traslado organizaron varias reuniones de asistencia múltiple en su lugar de trabajo y abordaron a cada empleado de forma grupal, donde le indicaban que trasladarse al remendador individual representaría una situación más favorable al demandante. Asegura que con ese asesoramiento tomó la decisión de trasladarse al régimen de ahorro individual. Afirma el demandante que su traslado no se realizó de manera libre y voluntaria debido a la soterrada información por parte de los asesores de Horizonte y que Colpensiones, antes de aprobar el traslado del señor Gustavo Sánchez Herrera, debió provenirle de las consecuencias que esto acarrearía para el afiliado. Por su parte, las empresas demandadas, Colpensiones, se opuso a las pretensiones de la demanda, presentando las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro no debido y prescripción. Afirma que resulta improcedente anular la afiliación por cuanto el traslado realizado por el señor Gustavo Sánchez Herrera se efectuó ejerciendo su derecho a la libre elección del régimen de manera directa y voluntaria, conforme lo establece el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Que Colpensiones no es la llamada a responder en el presente asunto, toda vez que la entidad administradora elegida por el demandante en el RAI es la quien tiene el deber legal de responder de las obligaciones exigidas por el demandante. Por su parte, Porvenir S.A. igualmente se opuso a las peticiones de la demanda. Afirma que fue el señor Gustavo Sánchez quien solicitó los servicios del Ejecutivo Comercial de la AFP Colpatria el 16 de mayo del 99 proveniente de la AFP Protección con el objeto lo orientara en el diligenciamiento de su intención de trasladarse entre fondos de pensiones provenientes de la AFP Horizonte, en el cual recibieron la respectiva asesoría y firmó el formulario del cual declaró en forma expresa que había sido asesorado en forma correcta. Por lo que propuso las excepciones de prescripción de la acción, de nulidad, inexistencia de la obligación, carencia de acción, falta de intimación en la causa. Protección igualmente se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirma que la afiliación a esa AFP fue de fecha 19 de marzo del 98, se realizó de manera libre y voluntaria, formulario diligenciado y firmado por el demandante, conforme a las exigencias reglamentarias de su momento, que era el artículo 11 del decreto 692 del 94. El 24 de mayo del 99 el demandante se trasladó a Colpatria, hoy por venir, momento desde el cual Protección dejó de administrar los montos depositados en la cuenta de ahorro individual. Lo que propuso las excepciones, inexistencia de la obligación de pensionar, ausencia de vicio del consentimiento, buena fe, prescripción y inexistencia de la obligación. Hecha la presentación del caso, procede el despacho a tomar la decisión con base en las siguientes consideraciones. Como se indicó al momento de fijar el litigio, el problema jurídico a resolver entre la presente causa es determinar si hay lugar o no de declarar la ineficacia del traslado del régimen de prima media al de ahorro individual realizado por el demandante Gustavo Sánchez Herrera. Como fundamentos normativos relevantes se tendrá lo establecido en el artículo 48 y 53 de la Constitución Política. Para efectos de resolver el caso concreto, se tendrá en cuenta lo establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de sentencia 33083 del 22 de noviembre del año 2011, en la cual se establece cuáles son las reglas o cargas probatorias que se deben cumplir dentro de este tipo de proceso. Señaló la Honorable Corte, se abre comillas. En estas condiciones, el engaño no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante
para la toma de decisión que se persigue. De esta manera, la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada. Sentencias de radicado 31314 del 9 de septiembre de 2008, magistrado ponente Elsie del Pilar Cuello Calderón, reiterada posteriormente en la aludida sentencia 33083 del 22 de noviembre del año 2011. Se cierra comillas. De esta manera, como se observa en el precedente que se acaba de citar, las reglas a seguir en materia probatoria dentro del presente causa son diferentes, como quiera que aquí le corresponde probar a las AFP la carga de haber prestado la información suficiente a la hora que brindó la información para efecto de que el demandante, el afiliado pudiera tomar una decisión informada al momento de trasladarse del régimen inspeccional. Bajo esa premisa, pasamos entonces a establecer si la parte demandada, la AFP demandadas, cumplieron con sus cargas probatorias. Para tales efectos contamos con la prueba documental obrante en la actuación consistente como prueba relevante, formato de afiliación a la cual hacen alusión las partes demandadas, la solicitud de vinculación, que fue efectivamente suscrita por la parte demandante, la cual no se desconoce el cual no desconoce la vinculación a las AFP demandadas. Aquí se encuentran todas las solicitudes de afiliación que realizó el demandante a las AFP y la certificación de asofondos, donde se evidencia pues, los traslados, la afiliación de Horizonte y los traslados automáticos que se realizaron en forma posterior a Horizonte Protección Colpatria. En una sesión, la última descripción aparece una sesión a Colpatria. Y en la actualidad se encuentra afiliado a Porvenir, como igualmente aceptado por la parte demandada. También consta la prueba documental aportada al proceso de un resumen de historia laboral bastante amplio aportado por la apoderada de protección y las distintas respuestas a los derechos de petición presentadas por el demandante, a los fondos privados. Aquí se encuentra por parte de Porvenir. La historia laboral. Como prueba relevante de la prueba documental que se acaba de exhibir, como ya se indicó, estos son los formatos de afiliación realizados por el demandante a los distintos fondos privados, que como se registra en las certificaciones pedidas por Asofondo, hubo varios movimientos a diferentes fondos en distintas épocas, como se evidencia en la fecha de novedades y fecha de proceso. También encontramos el interrogatorio rendido por la parte demandante dentro de la presente causa, y el testimonio de la señora Marcela Cano Correa. El punto del interrogatorio rendido por la parte demandante, encontramos que afirma que el traslado fue de manera libre y voluntaria.
como hecho susceptible de confesión. Que la información que suministró el fondo de la época se realizó a través de una reunión grupal. De los demás hechos que narró el demandante, no se evidencia por parte del juzgado ningún otro hecho susceptible de confesión. En el testimonio rendido por la señora Marcela Cano Correa, la cual aduce encontrarse presente en la reunión grupal donde se encontraba la parte demandante y donde la AFP en su momento brindó la información sobre las bondades que tenían cambiarse de regímenes de prima media al de ahorro individual. Refiere la testigo también que se le narraron solo las ventajas o los aspectos positivos que tenía la decisión de trasladarse de los regímenes pensionales. El breve resumen de las pruebas testimoniales que se ha hecho mención y de la prueba documental concluye el juzgado que no se puede concluir que los fondos privados hayan cumplido con su carga de demostrar que la información suministrada al demandante haya sido suficiente. Se recuerda que en los precedentes ya citados se exige por la Honorable Corte Suprema de Justicia que la información que se le brinda al afiliado que se encuentra a puertas de tomar la decisión de cambiarse de régimen debe ser suficiente. Es decir, se le deben explicar tanto las ventajas como las desventajas que requiere dicho afiliado. Y como se denota de la prueba documental y de la prueba testimonial narrada, en ninguno de sus apartes puede el despacho concluir que el demandante haya tenido información o se le haya prestado por parte de la AFP que logró el traslado en su momento de brindarle información sobre las desventajas que le acarrearía cambiarse de regímenes. Ahora, la prueba testimonial dentro de la presente causa de la señora Marcela Cano Correa, para efecto de determinar su valor probatorio, se tiene que, en razón de su dicho, está en posibilidad de narrar los hechos que manifestó en esta audiencia en la medida en que se encontraba presente en el momento en que la AFP brindaba la información a las personas que querían que se trasladara de regímenes. Como aspecto importante, si bien la testigo aduce aspectos relacionados con los beneficios del fondo, se insiste, no se evidencian que se le haya informado por parte de los mismos las desventajas que le acarrearía al demandante proceder al referido traslado. Por lo que encuentra el juzgado inicialmente que desde el punto de vista probatorio no se cumplió por parte de las demandadas fondos privados con la carga probatoria de demostrar haber prestado la información suficiente exigida a nivel jurisprudencial y a nivel legal para efectos de obtener un cambio de regímenes válidos. Ahora, el despacho no comparte los presupuestos legales expuestos por los fondos privados dentro de la presente causa en sus alegatos de conclusión, ya que el deber de asesoramiento viene incluso desde la vigencia de la Ley 100 de 1993. No es cierto que el deber de asesoramiento en las condiciones que se ha fijado por parte de la jurisprudencia venga desde recientemente con las certificaciones de la Superintendencia Financiera, ya que, como se insiste, los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la regla establecida en el artículo 1604 del Código Civil ya imponían la carga legal a los fondos privados de brindar el asesoramiento suficiente.
El tema ahora relacionado en que insiste Colpensiones y los fondos privados en que la parte demandante se encontraría imposibilitado para efectos de lograr el traslado en razón de que el mismo lo está solicitando dentro de los 10 años anteriores a la edad requerida para pensionarse. Encuentra el juzgado que incluso ese tema ya ha sido decidido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 145-22019 del 3 de abril del año 2019, siendo magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas. En esa jurisprudencia pues se da a entender que en virtud de los efectos de la inexistencia que se declara, pues no es relevante los temas o prohibiciones legales establecidas para el momento del traslado. Dijo la Corte, se abre comillas. Por último, la Sala aclaró que ni la legislación ni la jurisprudencia han establecido que se deben contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por el cumplimiento del deber de información. El otro punto cuestionado por la parte demandada que es referente al consentimiento prestado por la parte demandante al momento que suscribió el referido formato de afiliación, y lo cual el despacho ya exhibió dentro de la presente causa. En la sentencia que se acaba de indicar, también dijo la Corte, se abre comillas, así las cosas, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente, pues este debe ser informado. Se cierra comillas. De esta manera, como se puede observar, los temas expuestos por las partes demandadas o cuestionados para efectos de solicitar que no se conceda el respectivo traslado ya han sido definidos por la jurisprudencia de la Sala Laboral en los términos ya indicados. Quedaría entonces por resolver los efectos que se le van a dar al respectivo traslado sobre los rubros que se deben trasladar por parte de los fondos privados a Colpensiones. El efecto primordial que se debe aclarar entre la presente causa es que se debe declarar la ineficacia del traslado, más no la nulidad. Realizado por la parte demandante, el régimen de prima interpretación definida, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que se dio el 16 de agosto de 1994, del entonces IS a Horizonte Hoy por Venir. Ahora, en la sentencia del 9 de octubre del año 2019, radicado 68852 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, explica qué se entiende por la declaratoria de la ineficacia dentro del presente, en los casos como el que nos ocupa. ¿Cómo se entienden los efectos, de esa ineficacia? Dice la Corte. En la referida sentencia indica que la consecuencia de toda ineficacia es siempre la misma, entender que el negocio nunca fue celebrado, por lo que se deberá entender que si una persona estuvo en prima media, esta nunca se trasladó al raíz. Ello como medida para tratar de llevar las cosas al estado en que anteriormente se encontraba. Lo que se busca es retrotraer la situación a su estado inicial debido a que lo que se presenta es una ineficacia estun, estado en el que el demandante se mantenía en el régimen de prima media y no en el raíz. Así las cosas, y en vista de la declaratoria de ineficacia tanto de la afiliación como del traslado del demandante en raíz, se ordenará a la AFP por venir a trasladar todos los aportes efectuados por el demandante junto con sus requerimientos a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, debiendo en todo caso el administrador de fondos de pensiones asumir con su propio patrimonio la disminución en el capital de financiación de la pensión por el pago de las mesadas o por los gastos de administración
conforme en la sentencia advertida del 9 de octubre del año 2019. En consecuencia, se procederá a condenar en costas a la AFP Porvenir S.A. El despacho se abstendrá de condenar en costa a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y a Protección, en razón de que la Protección ya no cuenta, pues ya no tiene los recursos a su cargo para efectos de realizar la respectiva devolución, y tampoco fue ella la que realizó el respectivo traslado en su momento. Y Colpensiones, porque es una, pues a Colpensiones solamente le correspondería recibir el respectivo, recibir los dineros que se encuentren o que va a girar la AFP Porvenir. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero: declarar la ineficacia del traslado efectuado por el señor Gustavo Sánchez Herrera al régimen de ahorro individual con solidaridad como administrador de fondo de pensiones Porvenir S.A. y como consecuencia de ello ordenar a este fondo de pensiones trasladar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones todos los aportes efectuados por el demandante junto con sus rendimientos, debiendo en todo caso asumir con su propio patrimonio la disminución en el capital de financiación de la pensión o por los gastos de administración, conforme lo advertido en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a volver a afiliar al demandante al régimen de prima media con prestación definida y recibir todos los aportes que éste hubiese efectuado a la Sociedad Administradora de Pensiones de Santías Porvenir. Tercero, condenar en costas a la AFP Porvenir. Cuarto, surtas el grado jurisdiccional de consulta ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral. Esta decisión queda notificada en estrado y contra la misma proceden los recursos de ley del cual se le ha trasladado a las partes interesadas. Parte demandante, parte demandada. La parte Sin demandante recursos. se interpone algún recurso. Sin recursos, su señoría. Parte demandada. Porvenir. Su señoría, en mi calidad de apoderado de Porvenir S.A. me permito interponer recurso de apelación ante la decisión adoptada para que el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta, su sala laboral, revoque la decisión y absolutamente presentada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez que en el presente debe tenerse en cuenta que se efectuó un traslado de régimen suscrito en el año de 1994 a la AFP Horizonte, con lo cual se encuentra saneado cualquier vicio del consentimiento, pues resulta inverosímil que 25 años después de haberse trasladado, el actor pretenda un traslado de régimen prohibido por la ley vigente, por lo que no existe razón legal para ordenar el traslado de aportes de precavo. Además, tenerse en cuenta que en el caso de la referencia no es posible hacer un traslado, puesto que el actor se encuentra inmerso en la provisión de traslado de régimen de que trata el literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 del 2003, es decir, cuando esté a menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, como en el caso del demandante. Por otra parte, debe dejarse en claro que en cumplimiento del deber de información, los afiliados a RAI, las administradoras no tenían ninguna obligación diferente a brindar toda la información necesaria de manera completa, tal y como aconteció, y atender las inquietudes de los potenciales afiliados que pudieran tener sobre el régimen de ahorro. Sobre este particular, debe advertirse que a sabiendas de que, si bien desde un inicio existía el deber de asesoría, solo hasta la expedición de la Ley 1748 del 2014 y el Decreto 2071 del 2015, es claro dicho deber de asesorías, dicho deber legal de las administradoras de fondos de pensiones de poner a disposición de sus afiliados las herramientas financieras que le permitan conocer las consecuencias de su traslado, por lo que en vigencia del Instituto de Seguro Social, los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones, la asesoría podía no contener ilustraciones correspondientes a la favorabilidad en cuanto al monto de su pensión. Además de esto, el honorable tribunal debe pues apreciar las pruebas practicadas en el presente asunto, lo cual debe concluirse que en la época sí le dieron a conocer los beneficios que le acarrearía dicho traslado, tal como lo manifestó la testigo llamada a juicio, así como lo manifestado por el actor, en la cual demuestra que solo son aspiraciones
monetarias, por lo que su negligencia llevó a que se instaurara la presente acción, la presente demanda, la cual no es posible hacer un traslado actualmente, pues el actor se encuentra inmerso en la provisión ya mencionada. Así como también debe valorarse que el actor ha estado en distintos fondos de pensiones del régimen de ahorro individual, como lo fue Protección, Horizonte, Colpatria y Porvenir, lo que demuestra la intención del afiliado de permanecer al RAIS. Por todo lo demás, el honorable tribunal debe absolver a mi representante de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Apoderada de Colpensiones. Gracias, su señoría. Como apoderada de la parte demandada Colpensiones, interpongo recurso de apelación en contra del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta en el proceso seguido por el señor Gustavo Sánchez Herrera, con radicación 2019-51, por medio del cual se ordenó la ineficacia del traslado del demandante y se ordenó a mi representada recibir los aportes del mismo. El presente recurso lo sustento con base a las siguientes consideraciones. Si bien es cierto, teniendo en cuenta los elementos probatorios traídos al proceso por el demandante, se tiene que el señor Gustavo Sánchez Herrera nació el 18 de septiembre de 1954 y se trasladó voluntariamente al RAIS en 1998 con la AFP Protección y posteriormente se trasladó a la AFP Porvenir, viéndose de esta manera un sinnúmero de traslados sin el demandante realizar el retracto en el momento en que se pudo haber dado cuenta que existió una mala información por parte de los asesores de los fondos privados. Siendo así las cosas, ha pasado mucho tiempo para que se declare la ineficacia del traslado. Adicional, tampoco se encuentra material probatorio, el cual se evidencia que es más beneficioso para el demandante encontrarse en estos momentos en el régimen de prima media. En tal sentido, atendiendo el criterio jurisprudencial, se destaca que para efectos de resultar procedente el traslado de un régimen pensional a otro, corresponde al usuario del sistema general en pensiones cumplir con determinadas exigencias, a saber, primero, que hayan transcurrido 5 años desde la selección inicial y segundo, que no le falte menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. En tal sentido, el señor Gustavo Sánchez Herrera ya cumplió con la edad para tener acceso al derecho pensional, por lo cual no sería procedente un traslado al régimen de prima media con prestación definido. Asimismo, no es beneficiario del régimen de transición de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100, el demandante no tenía 40 años de edad ni tampoco 15 años de servicio. Siendo así las cosas, la decisión que está optando el despacho en primera instancia está vulnerando o está afectando a mi representada, teniendo en cuenta que ella no puede asumir el cargo del error ajeno, dado que velar por la buena administración de los recursos del régimen de prima media es su misión principal y evitar cualquier situación que pueda ocasionar un déficit patrimonial. Así las cosas, con todo respeto, le solicito a su señoría me conceda el recurso de apelación y a los señores magistrados del Tribunal Superior de la Sala Laboral de Santa Marta estudien el presente caso y se revoque la decisión. Muchas gracias. Apoderada de Protección. Sin recursos, señor juez. Ya los argumentos de las partes demandadas recurrentes, los apoderados de Porvenir y Colpensiones, se procede a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral. No siendo más el motivo de la presente diligencia, se declara terminada. Gracias.